Bienvenidos a La Caverna del Emprendedor, el podcast de emprendimiento y actualidad, donde hablaremos sobre las noticias del mundo que nos rodea, sin mitos ni gurús. Buenos días, tardes, noches a todos y bienvenidos de nuevo una vez más a La Caverna del Emprendedor. Mi nombre es Alberto Bordejé, soy CEO y fundador de Evergreen Oak, además de cofundador de Zebra, y conmigo tengo a mi copresentador Pablo Gil de 3E. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí otra vez. Bueno, hoy, para los que nos estéis viendo, os daréis cuenta de que estamos en un escenario muy interesante. Estamos en el foro del ICEX, en este último episodio de la temporada, y a mi izquierda tengo a nada más y nada menos que Francisco Lara, que es profesor de emprendimiento y empresa familiar de la Universidad Católica de Valencia, de la Universidad Católica de América, además de un inversor en Venture Capital, Search Funds y un gran Business Angels. Buenas tardes y bienvenido, Paco. Muchísimas gracias, Alberto. Un placer estar aquí con vosotros. Genial, muchas gracias por estar por aquí. Bueno, Paco es un inversor con mucha experiencia, además de un profesor con dilatada experiencia en empresas familiares y emprendimiento. Paco, cuéntanos un poco sobre ti para que la audiencia te localice. Yo lo primero que tengo que decir es que soy de Albacete, porque si no mis hermanos me desheredan, ¿no? Nosotros somos una empresa familiar de tercera generación. La empezaron mis abuelos y somos 4 hermanos. Luego mis abuelos pasaron a mis padres y desde hace años pues, nos dedicamos al mundo agrícola, ¿no? Que además tú también conoces muy bien, Alberto. Y pues bueno, desde el 2000, bueno, yo soy aparte de hijo de mis padres, pues soy profesor de universidad, bueno, licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra y luego el doctorado lo hice en la Politécnica de Valencia y llevo también en el mundo universitario muchos años, ¿no? Entonces, el mundo del emprendimiento y la empresa familiar lo tengo desde pequeño, pero realmente donde surgió, nos conocimos además, ¿no? En una de las primeras inversiones que hicimos fue en 2014, 2015, que precisamente fue después de una de mis estancias en Estados Unidos. Yo comparto ahora mismo la doble vinculación, como has dicho antes, de la Universidad Católica de Valencia, soy profesor titular de universidad, y luego en Estados Unidos en la Catholic University of America, que es la Escuela de Negocios. Que bueno, a partir de agosto pues voy a tener la fortuna también de poder estar allí de manera permanente durante un tiempo de 3 a 5 años para dirigir una cátedra sobre empresa familiar y emprendimiento, que es el tema que tengo algo de experiencia. Genial, Pablo, sí, genial, Paco. Bueno, con esa experiencia podemos tocar muchos temas, pero estando en el foro en el que estamos del ICEX, creo que podemos empezar por que nos cuentes un poco las diferencias que tú ves entre el panorama emprendedor, empresarial e inversor en Estados Unidos y en España. Sí. Pues es una pregunta muy interesante. Yo cuando fui por primera vez de manera más permanente a Estados Unidos, 2014, 2017, fui a Washington, D.C., que no es que sea la capital del emprendimiento, que todos la conocemos como Silicon Valley, ¿no? Pero descubrí, y le contaban también antes a Pablo, que un foro de emprendimiento en esa zona, no solamente Washington D.C., sino Maryland y Virginia, que es donde se junta toda la ciberseguridad, defensa, organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial. Hay muchísimos españoles también expatriados trabajando en esos foros. Y aunque yo iba a la universidad, de pronto me encontré dentro de la propia universidad un centro de emprendimiento, que de hecho se le llama emprendimiento basado en principios, Principled Entrepreneurship, que lo que se hace es inculcar desde el principio a los alumnos en primero de grado de la universidad toda la inquietud de emprendimiento. Aunque todos asociamos a Estados Unidos, a Silicon Valley, en Washington estaba habiendo un foro muy importante de todos estos temas. Big Data, inteligencia económica, defensa, la NASA también está ahí, FBI, CIA. Entonces descubrí que había unas ciertas incubadoras muy importantes allí que estaban fomentando este emprendimiento. Una diferencia que noté en el mundo más académico, digamos, es que el emprendimiento aquí suele ser a posteriori, ¿no? Más bien después de terminar la universidad. Allí, por ejemplo, la asignatura de emprendimiento que ahora me toca impartir, tú tienes que montar un business plan real en la asignatura. Durante el periodo de un semestre, en menos de 4 meses, tienes que montar un business plan real y vender algo a alguien que te compre. Y hay una primera, lo contaba también un poquito antes a Pablo, una primera experiencia a mitad de semestre donde tienes que presentar ese modelo de negocio, sea un servicio, un producto físico o no,
para vendérselo primero en un mercado cerrado, que sería el mercado de la propia escuela de negocios, y después de ahí son los que se incuban y se elevan a un nivel de inversión, ¿no?, en la propia universidad. Eso sería una primera inversión desde el punto de vista del estudiante. Desde el punto de vista como yo, que soy ahora, yo me considero más inversor que emprendedor, aunque hemos intentado hacer alguna cosa. Desde el punto de vista de la inversión, los tamaños son diferentes, ¿no? Las rondas son diferentes, el dinero es más fácil de conseguir, y es verdad, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad en 2016, en un foro de Nueva York, estar con Iñaki Berenguer o Eneco Honor, famosos emprendedores españoles que están viviendo ya. Bueno, Eneco está más aquí, pero Iñaki sí que está viviendo en Estados Unidos, donde estábamos en un tribunal donde recibíamos empresas españolas en fase early stage que trataban de presentar su producto a Estados Unidos para entrar en el mercado americano. Esa experiencia fue muy interesante también, porque primero, sobre todo, aprender de ellos. Yo era un profesor que hacía poco más la parte de inversora, y eran empresas que trataban de buscar entrada en el mercado americano vía inversión, ¿no? Eso también es muy interesante, las diferencias, porque no sé si la gente sabe que, por ejemplo, una startup española que tenga una valoración por más de 20 millones de euros, para recibir inversión extranjera, tienes que tener sede en Estados Unidos, ¿vale? Si es una inversión más pequeña, puede ser aquí en España, pero si quieres que un fondo americano te invierta y tu valoración ya vas por encima de los 20 millones, valoración de 20 millones, tienes que tener sede en Estados Unidos para que te inviertan allí. Es muy difícil en ese sentido que directamente inviertan en ti si eres pequeñito, y entonces tienes que irte a Estados Unidos. Tienes que abrir, aunque sea una pequeña LLC, una C Corp, para poder a partir de ahí invertir en Estados Unidos. Bueno, yo tengo mucho rollo, ¿no? Sí, no te preocupes. Tú tira, porque vale. Has comentado una cosa muy interesante, que es algo de lo que sí que se quejan muchos emprendedores, o que yo veo que es, oye, en España no hay dinero. Yo creo que para etapas iniciales no es cierto del todo, también puede tener algo que ver con que su proyecto no sea invertible, ¿no? Pero sí que es verdad que llega un punto en el que puede que sea bastante más difícil conseguir dinero con una SL española, sí, y las condiciones sean peores que irte a Estados Unidos. ¿Ves esto que pase muy a menudo? No, bueno, tengo ahora en la cabeza varios ejemplos que se me vienen, que han tenido que abrir. Muchos de ellos se van a Miami, también quizá por la similitud cultural, ¿no?, entre la cultura latina, española con la nuestra, para abrir allí la LLC o la B Corp y levantar la ronda americana. Esto, si queremos levantar una ronda importante, estamos hablando ya de 1 millón a 20 millones, y tickets grandes, sí que es fundamental tener sede en Estados Unidos. También es importante que se sepa, eso, claro, no es fácil que toda startup, si su negocio lo tiene aquí, el mercado está aquí, que saltara al mercado americano. También ha habido mucha experiencia de fracaso, ¿no?, de intentar. El mercado americano es duro, es difícil entrar. De hecho, por ejemplo, la diferencia entre una LLC y una B Corp es muy importante si vas a dejar que entre un socio o no a la sociedad. Si vas a mantener tú el 100% del control de la propiedad, la LLC será quizá lo mejor. Luego ya vendría el tema fiscal de dónde incorporar esa sociedad, si más bien Miami, Delaware o Texas. Pero luego, si vas a integrar a un socio americano, quizás sea mejor la B Corp, ¿vale? Porque ahí sí que es más fácil para sucesivas rondas de inversión que entren más socios americanos. El tema, sobre todo, es la ronda, ¿no? Sí que es importante que la ronda sea grande, porque ahí es donde los fondos van a entrar. Y, por lo tanto, toda la parte que tú bien sabes de los KPIs, ¿no?, del Key Performance Indicators, que estén muy claramente definidos, medidos. Lógicamente tiene que haber una atracción, es una empresa en crecimiento. Yo no me iría a Estados Unidos a empezar una empresa o una sede si tengo un crecimiento pequeño en España. Y luego ya no tanto solamente startups, también ha habido empresas que yo he acompañado a la entrada al mercado americano. Nosotros desde Washington, yo colaboro con otro grupo de empresarios, que es Market Entry USA, que se llama, que ayudamos a esas empresas a entrar al mercado americano. A veces yo no puedo ayudar y hay una persona que está en Chicago, en Los Ángeles, que sí que le puede, en ese sector en concreto. Quizá yo, por ejemplo, estoy muy metido en el sector de educación, ¿no? Algunas operaciones de compraventa de escuelas de negocios o de universidades, de colegios, sí que he intervenido en esas operaciones como consultor. Ahí no tanto, lógicamente, como inversor, porque son operaciones gordas, ¿no? Pero ahí sí que es importante. A veces la cultura española nos cuesta un poco el pagar ese fee del consultor que hace el estudio de mercado para entrar al mercado americano. Y somos un poquitín peseteros, ¿no?, o cortoplacistas en esa visión. El americano es todo lo contrario, ¿no?
va por delante en la parte de inversión, se fían, invierten en ti y luego tú tienes que demostrar la valía, ¿no? Pero sí que es verdad que eso hay que planificarlo. Yo creo que hay que planificarlo, tener el equipo para poder hacerlo y dejarse asesorar. Ahora, por ejemplo, estoy pensando en otras 2 operaciones que estoy ayudando a empresas de Valencia para entrar en el mercado americano y a veces les cuesta un poco pagar ese fee de entrada porque a veces no puedes entrar a veces por muy español que seas en el mercado americano si no tienes un socio americano. Igual tienes que ir de la mano de alguien, un socio americano, y eso no es fácil encontrarlo o fidelizarlo. Claro, una de las principales cosas que yo he visto, y no sé si será un feeling real o no, es que todo se multiplica y entonces puede parecer muy goloso desde el punto de vista de un emprendedor español de me voy a Estados Unidos y mi valoración en vez de 10 van a ser 50 y en vez de 1 me van a dar 5 millones, pero igual la parte que no se tiene en cuenta es que, claro, que es que los costes también se multiplican. Un desarrollador en Estados Unidos cobrará 5 o 10 veces, necesitas consultores, es un mercado enorme, entonces si no balanceas bien las dos cosas, igual te estás pegando un tiro en el pie queriendo ir muy pronto, que es lo que nos comentas, ¿no? Sí, estoy pensando, acabas de hablar de programadores y estoy pensando en 2 empresas. Una española que está metida allí no sé si lo puedo decir el nombre, pero bueno, que está trabajando por todo Estados Unidos, pero que sus programadores están en Albacete, trabajando para la empresa americana. Y otra empresa familiar americana que en el foro que estamos montando allí en la universidad, tenemos dos eventos al año. Y en el foro del último foro vino esta empresa y nos contaba cómo trabajaba con sus programadores, todos estaban en Rumanía. ¿Vale? Que es Europa. O sea, Eso lo he escuchado ya varias veces. Y están trabajando desde allí para esta empresa con un socio rumano. O sea, la empresa es 50% americana, 50% rumana, pero todos sus programadores están en Rumanía. Los costes laborales son bastante altos en Estados Unidos. Yo siempre hago la comparación del GPD per cápita, ¿no? La renta per cápita por trabajador. En España estamos hablando de 25.000 euros por persona, en Estados Unidos estamos en los 50.000 como mínimo, ¿no? De doble o triple el salario que tienes que pensar. Otra idea que tiene que el inversor o el emprendedor tener en cuenta son los beneficios sociales. Aparte del salario bruto, en Estados Unidos hay que tener en cuenta los beneficios sociales. Me refiero el seguro médico, otro tipo de contraprestaciones que igual en España no son necesariamente, porque es un sistema más de economía de bienestar social. Allí, al ser una economía más de mercado, tienes que tener esos costes en cuenta en la contratación y sobre todo para la contratación de una persona americana. A veces el problema de contratar al directivo americano viene porque el emprendedor español o el empresario español, cuando va a abrir mercado, no tiene en cuenta ese tipo de factores, que fidelizar a una... Es como si ponernos al revés, ¿no? Una empresa americana viniera a España y quisiera contratar a un español. Bueno, en este caso, por la diferencia de renta per cápita es más sencillo porque le va a subir la renta, pero allí no, allí tienes que mantener como un mínimo de salario y un plus, porque es una empresa extranjera que está entrando al mercado americano. Y en ese sentido, la cultura americana es bastante proteccionista, en ese sentido. Y eso hay que tener en cuenta. Integrarse en la cultura americana lleva tiempo y hay que pensar a largo plazo, no basta solo con... De ahí la importancia del plan estratégico cuando vas a entrar a un mercado americano, ¿no? También podría contar otra experiencia que además es pública, Dale, que es sí. pública, que es la de Singularu, ¿no? Que Singularu intentó entrar en México hace unos años para abrir mercado. En España ya está muy consolidada y va como un tiro, pero allí, aunque tenga una cultura similar a la nuestra, es más americana que hispana, ¿no? Y costó entrar y no se intentó probar y no tuvieron que echar un poco marcha atrás, ¿no? Entonces, esas experiencias también de fracaso son muy interesantes porque son aprendizajes que hay que integrar en la experiencia emprendedora, ¿no? Sobre todo cuando quieres abrir mercado en Estados Unidos. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo en las experiencias que he tenido de internacionalizar empresas, esto que comentas es bastante común, lo de quiero abrir un nuevo país. Muchas veces escuchas a emprendedores que dicen quiero abrir un nuevo país cuando en su país todavía pierden dinero y es como, ok, pues un mal negocio multiplicado por 2, perfecto, tienes 2 malos negocios, sí. Enhorabuena. Pero también el creerte que va a ser un España 2, ¿no? O sea, me voy a Chile, me voy a Argentina, total es lo mismo, hablan el mismo idioma, bueno, hablan el mismo idioma entre comillas, se te nota a leguas si no contratas a alguien de allí que no hablas el mismo idioma ni tienes la misma cultura. Entonces no siempre es tan sencillo, tienes que tener una estrategia bien preparada, si no probablemente simplemente pierdas el dinero y nunca arranques.
en nuestra experiencia con alguna empresa que hemos asesorado para entrar al mercado americano, sí que hemos visto que les cuesta a veces gastarse 5.000 o 10.000 euros en un plan estratégico, pero me parece fundamental para saber el roadmap que quieres seguir, ¿no? Y ese gasto inicial, que para una empresa pequeña pues le puede suponer un gasto importante inicial, es básico para planificar los próximos años, porque luego viene la selección del personal, que es otro tema, que no es sencilla, porque además eres una empresa extranjera, está entrando allí. Entonces, ese tipo de cosas creo que hay que tenerlas en cuenta. La cultura, la empresa tiene que adaptarse a la cultura del mercado. No es el mercado el que se tiene que adaptar a la empresa, a la cultura de la empresa, ¿no? Entonces, eso es muy de Peter Thiel, ¿no? De 0 a 1, ¿no? Pero que tú no creas el mercado, sino que descubres el nicho del mercado. Entonces, yo creo que hay, en el caso español, quizá a la hora de entrar al mercado americano nos falta un poco de paciencia. Igual que a ellos les sobra confianza, ellos se fían, siempre pongo el ejemplo, en Estados Unidos se fían de ti. Tú, lo que le dices se lo creen. Son quizá un poquito ingenuos en ese sentido. Nosotros somos más desconfiados, ¿no? El español en general tiene una cultura más de desconfianza y con el tiempo genera la confianza y genera a largo plazo. Pero allí, ahora, como faltes a la confianza allí, está la pena de muerte, ¿no? Que existe en Estados Unidos, ¿no? No es tan a saco, pero sí que es verdad que la cultura que se dice del fracaso, fracasa pronto y reitera, ¿no? Es cierto, la gente apuesta fuerte y puedes fracasar y volver a empezar sin problemas, pero no puedes faltar a la verdad, o sea, no puedes perder la confianza, o sea, como falles en esa confianza que te están dando, mientas, digamos, ¿no? O sea, puedes fallar porque el mercado no funciona, el producto no se adapta, no hay ningún problema. Otra cosa es que empieces a jugar sucio, ¿no? Y a veces la cultura española tiende a hacer un poco como a estirar la ley, ¿no? Y ahí en eso son muy puristas, ¿no? Un poquito puritanos, podemos decir, ¿no? Ya, pero a la picaresca, ¿no? Eso allí no funciona. Sí. La picaresca no funciona, ¿no? Sí que es verdad que ahora que lo comentas, en España sí que tienes un poco dos vertientes de inversores con los que hablo yo, un poco los que se asemejarían más al enfoque americano, que ven las cosas buenas que pueden pasar del negocio y si todo sale bien, digamos más optimista, me creo lo que me dices y luego ya veo si me encaja. Pero la gran mayoría yo creo que estaría en protegerse de los riesgos, ¿no? Oye, ¿y si esto pasa? ¿Y si esto pasa? Y ver qué cosas malas pueden pasar para no invertir, ¿no? ¿El americano? No, el español. El español. Sí, correctamente. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. De hecho, estaba pensando ahora en una operación que hemos, como has dicho antes, nosotros invertimos, bueno, la empresa familiar está ahí, luego tenemos dos empresitas pequeñas, que es Lagarde Brothers y Lagarde Ventures. Con Lagarde Brothers hacemos tickets muy pequeñitos, de 10.000 a 50.000 euros en startups de muy early stage, que es en el caso cuando entramos con Singularu, ¿no? Por ejemplo. Pero luego tenemos Lagarde Ventures, donde entramos ya con tickets un poco más grandes, de 100.000 a medio millón, en empresas bastante más consolidadas, ¿no? Y esto venía a cuenta porque una de las operaciones que hemos hecho últimamente, que entramos y hemos hecho una venta, un exit bastante positivo, el comprador ha sido un fondo americano. Entonces, esa operación de compra-venta del fondo americano a la empresa española, por supuesto con asesores, en este caso de Lea Piper, te mandan 15 abogados para analizar, hacer una auditoría de cómo realmente es la empresa, cómo está. Eso ha sido realmente muy duro. Una operación muy interesante. La operación ha sido un éxito tremendo, pero hay que... O sea, por eso decía, la doble combinación. El americano te compra a muy buen precio, y de hecho ha comprado a muy buen precio, pero te mira muy bien la normativa, las contingencias, ¿no? Que no haya contingencias, a amarrar todo muy bien. En ese sentido, yo creo que es común entre los americanos y los españoles el tema de la parte jurídica o de control de auditoría, son bastante serios, porque son legislaciones diferentes y tú te estás metiendo en un mercado distinto. Por eso creo que es muy interesante para una empresa que quiera entrar en el mercado americano constituir sociedad en Estados Unidos. No trabajar desde aquí, sino irte allá. Está claro que implica recursos, medios, personal. Mucha empresa española tradicional, ya no tanto startup, sino más familiar, tiene sedes en Estados Unidos, pero con personal a veces es español. Ahí sí que es interesante una transición cultural de la cultura española a la cultura americana y ver la adaptación. Hay gente, eso también lo explico en clase, ¿no? Pero que hay choque cultural, ¿no? Hay familias, personas que se adaptan a la cultura americana y hay gente que no. Hay gente que, sobre todo la familia, más veces, que no se adapta y se quieren volver enseguida, ¿no? Una idea que yo digo, yo tengo un hermano expatriado en Chicago, ¿no? Y está viviendo allí. Y bueno, cuando te dicen que te vas a ir para un año, piensa que te están diciendo para 3 años. No te están diciendo para un año, ¿no?
Esto de cara también hay que formar en esa diversidad cultural, ¿no? A la persona que mandas expatriada. Y sí que tiene que tener un perfil emprendedor. Ese expatriado o ese directivo de la empresa que vas a mandar tiene que tener un perfil emprendedor. Porque muchos de ellos se van a instalar en una cultura, tienen que adaptarse y hacer crecer la empresa desde allí, ¿no? Desde dentro. Sí, sí, está claro. O sea, al final yo las veces que he estado en Estados Unidos con muy buenos amigos allí te das cuenta cuando estás unas semanas, por supuesto, ni de lejos lo que has estado tú, que la cultura cambia mucho más de lo que nos parece, sobre todo en temas, digamos, más económicos, más de finanzas familiares, más de relación con el trabajo. En todos esos temas la cultura cambia mucho. Claro, no tienes ese estado de bienestar por debajo, no tienes todas esas protecciones. Es una cultura muy diferente, mucho más emprendedora, no sé si por gusto o por necesidad. Por necesidad. Ahí me viene a la cabeza el mundo que conozco más yo, aparte del emprendimiento, que es el mundo de la universidad. Claro, hay que tener en cuenta, yo siempre lo explico también a mis alumnos, aquí la matrícula de una universidad privada, como por ejemplo la nuestra, puede estar en 5.000 euros, ¿no? Pero una matrícula de la Universidad de Estados Unidos está en 50.000, 10 veces más. Entonces, el alumno que va a la universidad sabe que tiene un coste de oportunidad muy importante. Entonces, una cosa que suele pasar en Estados Unidos es que el 75% del alumno americano en la universidad estudia y trabaja, solamente un 25% tiene capacidad suficiente como para pagarse la carrera y no esos 200.000 euros que le va a costar la carrera. Pero en España es al revés. En España el 75% solamente estudia y no trabaja. Muy poquitos, ahora espero que no, pero poquitos estudiantes que yo tengo están trabajando y estudiando a la vez. Un 25%. Un 75% porque es muy barata, es muy económica la universidad. Y hay una diferencia sustancial entre la teoría y la práctica. Nosotros somos muy buenos en la teoría, en la Universidad Española es muy buena en la teoría, pero fallamos bastante en la práctica. Y a ellos se les pasa un poco al revés. Son muy buenos en la práctica y quizá fallan un poco más en la teoría. O sea, no son grandes teóricos, son muy prácticos, muy cortoplacistas, ¿no? Entonces, el estudiante también, o el emprendedor, ya desde el principio tiene que buscar el retorno a la inversión que está haciendo, ¿no? De su dinero. Y en eso tienen ese gen desde el principio, mucho más metido quizá que nosotros. Aunque es otro tema que quizá no es de este foro, pero yo estoy dirigiendo una tesis doctoral con una alumna de Valencia sobre precisamente este tema. ¿Cuáles son las diferencias de competencias emprendedoras de los estudiantes entre Estados Unidos y España, ¿no? Y es un tema que a mí me parece muy apasionante, que yo lo quiero meter luego con el mundo de la empresa familiar, porque España tiene una empresa, o sea, el 85-90%. Vamos a ese tema de la empresa familiar. Yo tengo varias dudas ahí. Dale. Pregunta, ataca. Que vamos a ese tema de la empresa familiar. Tú ahora estás, o sea, llevas la cátedra de empresa familiar, has comentado y de emprendimiento en la Universidad Católica de América, pero además estás metiéndote mucho en la difusión de los search funds, que también están muy relacionados con la empresa familiar, la sucesión de empresa familiar. Cuéntanos un poco de eso, que ahí sí que tenemos también tema. Mi historia voy con Search Fund y lo enlazo con la empresa familiar, porque nosotros somos una empresa familiar que la vaca, ¿no? está ahí, y luego tienes estos pequeños inversiones que vamos a invertir en startups con un riesgo, que sabemos que está entre el 80 y el 90% de fracaso, con lo cual ese 10-20% te tiene que dar un retorno de 5 o 10 veces para poder continuar el modelo de negocio. Yo en el 2015 conocí una de las primeras mujer searcher, que creó un fondo aquí en Madrid y que nos llamó para si queríamos invertir, que era Mary Jenny. Entonces nos explicó este modelo, que era un emprendedor buscador que iba a levantar un fondo con 10-15 inversores para levantar una ronda, digamos, de 300.000 euros, 350.000 euros. Con ese dinero va a estar durante 2 años buscando una empresa que comprar, con unas características. La empresa tiene que ser empresa de menos de 50 trabajadores, facturación entre 5 y 20 millones de euros, EBITDA más de un 10% de EBITDA, mínimo 1 millón de euros de EBITDA. Sector agnóstico, o sea, podría ser cualquier sector. A eso a nosotros nos gusta porque nosotros invertimos en todos los sectores, no somos monosector. Entonces, cuando nos explicó el modelo era, vale, yo te presto, no te invierto. Creamos una sociedad en la que somos accionistas con un 10%, en la que invertimos en ti, en esta persona, para que tú busques una empresa para comprar, una empresa que va bien, una empresa que funciona bien, y una vez que la encuentra, nosotros ponemos el capital para comprarla. Y él, a cambio de esa persona, a cambio de
bueno, su sueldo, etcétera, adquiere un equity en la adquisición y aparte será el futuro CEO de esa empresa. Con la peculiaridad de que los inversores en la fase inicial tienen el derecho, pero no la obligación, de adquirir en la fase de adquisición. Y es más, ese riesgo que tú has asumido en la fase de búsqueda está premiado con una prima del 50%. Es decir, que si hay adquisición, el capital inicial que tú has puesto se te puede devolver, si no vas a la adquisición, con un 50% de rentabilidad, un 1,5%, ¿no?, sobre la inversión. Bueno, en 2 años es un TIR bastante interesante. Claro, eso es lo que a mí me sorprendió. Cuando me explicaron eso en 2015, dije, esto es un 25% anual de rentabilidad. Dije, esto me suena muy raro. ¿Qué inversión te da un 25% de rentabilidad en 2 años? ¿No? Los fondos, el S&P 500 está dando un 8% histórico. Los private equity están un 12%. Los venture capital un 18%. Y los search funds están en el 25-35% de rentabilidad. Solo si decides no comprar. Claro. O sea, si decides comprar, está en el 35% de rentabilidad histórica, de media. Estos son datos. Mi hermano siempre me critica de que yo soy muy de datos, pero es estadística, es probabilidad. Entonces, cuando dije eso, digo, esto me huele muy mal. Esto no puede ser verdad. Total, que no invertimos. En el 2015 no invertimos y pasaron los años, COVID, y después del COVID sí que ha habido un boom, especialmente en España, de search funds. Que de hecho en el programa de Susana Criado que me entrevistó, hablábamos del dorado de España, porque está habiendo un boom de creación de search funds en España. Hay más de 60 actualmente activos. En total en el mundo son unos 550 search funds, históricamente, desde 1985 hasta hoy. España está siendo un boom en este sector. En Europa no hay tanto. Entonces, ¿qué pasa? Que en el 2021 un amigo mío, un empresario familiar precisamente, invirtió en un searcher que compraron y efectivamente lo vi que es real. O sea, que esto no es teórico, sino que conozco una persona que ha invertido en un compañero además del máster del EMBA del IES, que había comprado una empresa buena en el norte de España y que estaba gestionándola como CEO de la empresa. Es más, este inversor había entrado en el consejo de administración de la empresa estaba viendo como un tiro y es más, la intención, no puedo decir el nombre, pero del searcher es recomprarles a los inversores, ¿vale? Es verdad que él tiene que, una vez adquirida la empresa, tiene que dirigirla y tiene unos vesting options, o sea, tiene una de otro 7-8% hasta si consigue unos resultados de rentabilidad durante los próximos 4 o 5 años. Y ya en la última fase, que sería una posible venta de la empresa, podría adquirir hasta ese 25 o 30% en la salida, ¿no? Entonces, el modelo a mí me fascinó y empecé a investigar. Entonces, empecé a meterme a investigar, contacté con Jan Simon, que es el profesor del IES que más sabe de este tema en España, que además ha creado su propio fondo, que es Bonceo, a través del cual, bueno, es el tercer fondo que ha montado ya, está invirtiendo en searches en España y en Europa, en el resto del mundo, porque él se ha liado, él lo ha hecho muy bien. Si me escucha se reirá, pero lo ha hecho muy bien porque él se ha asociado con Stanford, de manera que con Peter Keeley, que es el otro profesor de Stanford que se dedica a esos temas, y ellos invierten solamente en Estados Unidos y Bonceo en el resto del mundo. Lo cual hace también que sea muy selectivo a la hora de invertir en buscadores, porque por muchos que haya en España, tiene limitación geográfica para invertir. Pero es muy interesante porque tiene su libro, lo recomiendo muchísimo sobre este tema, es Emprendimiento por Adquisición. Y hablando con él, hablando con otros fondos de capital al riesgo, de Venture Capital, con Novastone Capital Advisors, pues decidimos invertir el año pasado en el primer Search Fund aquí. A raíz de eso nos han llegado muchísimos searchers que están levantando sus fondos. Ahora estamos siendo bastante más selectivos. Nuestra idea es invertir uno al año durante los próximos 10 años, porque también hay que tener luego capacidad para hacer follow-on en la adquisición de la empresa. Y tampoco es que nosotros seamos uno de los mayores family office de España, ¿no? Por poner un poco en contexto a la gente, sin asesorar sobre inversión a nadie, por supuesto, pero ¿en qué cifras estamos hablando para poder entrar en un search fund y tener esa opción de comprar? ¿Y cuánto habría que luego poner a los 2 años para comprar la empresa? Pues sin decir nombres ni concretos, pero sí que más o menos. En España la media está siendo en torno a 300-360.000 euros el fundraising para el Search Fund. ¿Y cuántos inversores suelen Entre entrar? 10, 12, 15 inversores. O sea, unos 30, 20.000 euros 30.000 para comprarla. Suele ser la unidad, más o menos 30.000 euros. Luego hay gente que va con menos o con más. Puedes ir con una unidad, media unidad, un 25% de unidad. Gente que entra con
7.500 euros, por ejemplo, que los ha habido, yo conozco casos, que normalmente esos inversores, bueno, también dependiendo de tu capacidad de ir luego a la adquisición, ¿no? En la fase inicial. En Estados Unidos es mucho más. En Estados Unidos la media está en 500.000, 550.000, incluso 1.000.000. Vale. En la fase de búsqueda. Yo he visto, por ejemplo, dos buscadores, porque hay otra modalidad. Tú puedes hacer el fondo individualmente o lo puedes hacer en co-searchers, que se llama, con dos. ¿Vale? En el caso de dos searchers, claro, son dos sueldos durante 2 años. Estamos hablando de sueldos en España en torno, bueno, hay gente que se baja un poco de sueldo, pero en torno a los 60.000-80.000 euros de salario, que no está nada mal para un buscador. Claro, pero sí, ahí ya entonces ya solo con gastos, sueldo directivo y tal, te vas a los 200.000 euros. Claro, y el resto de montar equipo, auditorías, due diligence que vas a tener que hacer. Claro, cada due diligence estamos hablando de 20-40.000 euros. Puedes fallar a la primera, pero a la segunda o a la tercera se te acaba el dinero. Por menos de 200 no lo haces en España. No. En España te tienes que ir a 300, 360.000 es la media. En Estados Unidos te vas a 500 si eres un solo searcher o 1.000.000 si sois dos. En el caso de España, en la adquisición, normalmente, como hemos dicho, son empresas entre 5, 10 millones de euros de facturación, 20 millones mínimo EBITDA de 1 millón. Pues la media suele estar en torno, pues tendrás que ponerle 300.000, medio millón por ticket, ¿no? Te has puesto 30.000 euros, 10%, vas a comprar una empresa que va bien, por lo tanto te puedes apalancar en la financiación de la adquisición. Es una idea interesante, ahí es donde vienen los múltiplos de retorno on investment, ¿no? Porque tú compras una empresa que va bien, con lo cual, si quieres apalancar esa operación, puedes ir, si no tiene mucha deuda en la empresa, puedes ir al banco para financiar la compra. Y eso es una salida muy interesante con el mundo de la empresa familiar. Porque bueno, lo que estoy viendo yo es que el 80% de los casos son empresas familiares con problemas de sucesión y hay de todo tipo. Hay casos donde se vende al 100% de la empresa, pero también existe la opción, que es donde yo al mundo de la empresa familiar le recomiendo como opción de diversificación y, por lo tanto, reducción de riesgo, pero también como posible salida de la empresa, que puede venderla y quedarse luego con una participación sustancial. Claro, porque una vez vendida la empresa. Este es un tema muy interesante porque yo sí que me he encontrado a empresarios que han montado la empresa desde cero, son los dueños del 100% o ellos y su familia, y les va muy bien dentro de la empresa, generan buenas rentas dentro de la empresa, pero es una empresa en un sector muy específico que no sabes qué va a pasar. Es decir, es justo tener los huevos en la misma cesta. Eso lo podemos tocar ahora, pero por volver al tema de los search funds, o sea, tú pagas a estos dos sueldos, ellos buscan una empresa, la compras, buscas evitas mínimo de 1 millón, o sea, que tengan unos beneficios, que estén en beneficios 10% estables. Mínimo de sobreventas. 10% sobreventas, es decir, son empresas en principio bastante aceptables. ¿Cuál es el objetivo? Incluso compras con deuda, apalancándote. ¿Cuál es el objetivo? Los searchers entran a mejorar ese EBITDA, a optimizar los procesos para luego hacer una venta posterior, para luego quedársela. ¿Cuál es el objetivo y el tiempo que les toma? El search fund no tiene, o sea, sí que hay un objetivo de salida, o sea, está previsto la salida en un plazo temporal de 5 a 10 años, pero no necesariamente tiene por qué haber venta. De hecho, está pasando ahora bastante en España, que hay mucha adquisición, pero poca venta. Pero porque está habiendo recompra de los inversores por parte del buscador, ¿no? El objetivo básicamente es la profesionalización a veces del sector, lógicamente el crecimiento internacional, suele ser otra estrategia de crecimiento, integración mediante estrategias de build-up, ¿vale? Integración de sectores. Por ejemplo, me están viniendo muchos buscadores que quieren integrar un segmento de mercado que está muy atomizado, véase gestorías, auditorías o que está muy atomizado, despachos de seguros o corredores de seguros, quieren atomizar, comprar e integrar y generar economías de escalas y hacer crear grupos grandes. Y en ese sentido sí que me parece interesante no solamente para el modelo, sino para España, pensando así a nivel nacional, porque en España tenemos mucha empresa pequeña y mediana, pero tenemos muy poca empresa española grande. Entonces sería muy interesante, aunque es verdad que ahí te vas a diluir porque vas a tener inversores que no tienen por qué ser españoles, pero generar grupos empresariales grandes, ¿no? Que es difícil porque necesitas financiación y nos falta a veces, la pequeña empresa tiene problemas de liquidez en general. La empresa familiar que yo conozco va siempre muy justa, va muy justa y el crecimiento a veces... el otro día, por ejemplo, estuve en una conferencia con Carlos Ureta de Renta 4
Y tradicionalmente la empresa española se ha financiado con deuda bancaria. Pero ahora está apareciendo la posibilidad de financiar la empresa familiar con deuda privada, que es esta, es el private equity. O sea, es deuda privada, es dinero de private equity, de capital riesgo, que asume un cierto riesgo, pero entra en el capital de la empresa familiar. Entonces estoy viendo, quizá las generaciones de nuestros padres no están acostumbradas a esto y no lo van a estar, pero las nuevas generaciones que están viniendo para llevar la empresa familiar, más jóvenes, más quizá formadas o emprendedoras, sí que ven esa opción y están un poquito más abiertas a una cierta dilución del capital familiar, dando entrada a capital riesgo o private equity, que va a permitir el crecimiento de la empresa, ¿no? Bueno, hay ejemplos también cercanos, lo tenemos por ejemplo en Valencia con Saona, ¿no? El grupo Saona con el grupo Miura, que entra, la familia se diluye, y de hecho ahora casi completamente, ¿no? Pero han hecho una expansión brutal, ¿no? Y han hecho también muy buenas. Es un caso muy chulo. Yo te quería hacer una pregunta, Pablo. Claro. Incluso has mencionado que estabas dirigiendo una tesis doctoral de una persona referida a esto. Estamos redundando, o estás explicando todas las diferencias que hay entre la cultura estadounidense del emprendimiento y la española. Si incluso las segundas generaciones de estas empresas familiares que ya han, por ejemplo, accedido a una educación superior, el tipo de educación superior al que han accedido sigue siendo muy teórico, muy técnico, poco volcado hacia esta vertiente emprendedora, ¿cómo podemos ir limando esas diferencias y qué podemos importar de esa cultura estadounidense para aplicarla de la forma lo más directa posible? Pues, hombre, tenemos no quiero citar nombres concretos, pero en Valencia se está haciendo un esfuerzo muy importante en ese sector de formación en cultura emprendedora, cultura del esfuerzo, por eso está todo dicho, pero creo que hace falta más iniciativa privada, sinceramente. También la iniciativa pública debería ir un poquito... Se están haciendo cosas, ¿eh? En el sector público se están haciendo cosas para fomentar la cultura emprendedora y de hecho, de las mejores legislaciones que yo he visto últimamente van en esa línea, ¿no? De fomentar la inversión en emprendimiento. Creo que falta mucho todavía por hacer. Tenemos un problema importante que sería la fiscalidad, pero yendo a la parte que me preguntabas, Pablo, de educación, es cambiar un poco el modelo educativo. Esto es una panacea, porque el modelo educativo que tenemos es imposible de cambiar. Yo me la estoy jugando. Yo vengo de la pública, ¿eh? Yo estudié en la Universidad de Valencia, luego es verdad que fui a la privada, pero luego estuve trabajando en la pública, la politécnica, ahora otra vez en la privada. Creo que tengo una combinación buena de público-privada. Es muy buena formación, pero muy teórica a veces, y luego a veces sales de la carrera y la empresa te pide otra cosa, ¿no? Entonces, creo que habría que diferenciar un poco más entre universidades, aunque suene un poco fuerte esto, creo que habría que diferenciar más enfocadas a la empresa, enfocadas a la investigación. Todo es necesario, pero creo que nos falta un poco más de cultura emprendedora, de riesgo. O sea, una diferencia fundamental en la cultura española es que no somos aversos al riesgo. Claro, es que en ese sentido también has dicho una cosa muy interesante, ¿no? Y has mencionado la figura del emprendedor en una etapa profesional y personal ya madura. Muchas veces, o por lo menos la percepción que tengo yo, es que uno intenta montar una empresa, intenta hacer algo cuando sale de la universidad con 23 años. Correcto. Sin deuda, porque se puede permitir el lujo de que el experimento le salga mal. ¿Cómo se podría mitigar esa sensación? Porque el español tiene aversión al riesgo porque tiene la sensación que se enfrenta o al éxito o al abismo, ¿no? Sí. ¿Cómo se podría mitigar esa situación? Has mencionado algo muy interesante y es verdad que en el contexto de emprendimiento que tenemos en España hay mucha incubadora, mucho emprendimiento de gente muy joven. Y yo ahí soy un poco crítico. Creo que es una experiencia buena de intentar emprender de joven y fracasar. De hecho, muchos de los emprendimientos que yo he acompañado son gente que recién salida de la universidad, que tiene una idea brillante, la lanza al mercado y se estampa, ¿vale? Pero esa gente normalmente no pierde la ilusión por el emprendimiento. Estoy pensando ahora en dos proyectos que no salieron, pero que creo que es IFLUR, ¿no? Que eran baldosas mecánicas que captaban la pisada de tu peso y generaban energía que la mantenían, pero luego el modelo era inviable económicamente. De hecho, a veces tienen muy buenas ideas, pero que no son viables desde el punto de vista económico o industrial. Pero quizá yo lo que fomentaría es un emprendimiento un poquito más maduro. Quizá lo que nos falta en España, de hecho, nuestras experiencias de éxito vienen de equipos emprendedores un poquito más maduros, con
ya 10, 15 años de experiencia profesional. Eso en España el problema es que ya estás consolidado, te has casado, etcétera, o no, y te cuesta perder la seguridad del trabajo por emprender un negocio, ¿no? Ahí es donde viene el modelo de Search Fund a cubrir ese hueco, porque tú estás emprendiendo ya con una cierta estabilidad, porque un sueldo importante. Es verdad que ahora se ha quedado mucho en las grandes escuelas de negocios, el IS, el IE, ¿no? Son los que están moviendo más esto en España, ESADE también, pero creo que se está haciendo un esfuerzo muy importante por incubar proyectos, pero cada vez veo más emprendedores un poquito más mayores, ¿no? Pero es verdad que también hace falta que los jóvenes lo intenten, ¿no? Porque de ahí también surgen gente brillante. Y luego yo creo que viajar ayuda mucho. O sea, salir de España a ver otros ejemplos de educación, otros ejemplos de cultura emprendedora, ayuda mucho a emprender, ¿no? Quizá la culpa. Yo, por ejemplo, siempre preguntabas en clase el primer día, bueno, ¿cuántos de vosotros queréis trabajar en empresa privada o en sector público? O sea, a veces te salía 70-80% querían ser funcionarios, ¿no? En España todavía tenemos esa mentalidad de estabilidad. Digo que decía, el riesgo es seguridad, ¿no? Y yo creo que el mundo no es seguro. El mundo es completamente cambiante con la tecnología. Es más, lo que estamos explicando a veces en la universidad, cuando terminan los alumnos, ya ha cambiado la tecnología. Entonces, esa mentalidad en otras culturas la tienen más, lo ven más claro, ¿no? Que la universidad es un periodo de formación, es un privilegio, sin lugar a dudas, pero quizá debemos bajar un poco la necesidad de universidad y más de formación profesional, por ejemplo. Sí, en eso es algo que estoy totalmente de acuerdo, porque una de las principales cosas que yo detecto en muchos no tanto de los emprendedores, pero igual sí del trabajador de a pie, es que igual valoran mucho las que se suelen decir hard skills, ¿no? O sea, capacidades de hacer cosas muy bien, pero para mí lo más importante es la habilidad de adaptarte, porque es que el mercado cambia tan rápido, por lo menos donde yo estoy, que es completamente diferente de cómo era hace 5 años. Muchos de los negocios en los que yo he estado trabajando son muy diferentes en 5 años, los sectores. Y esto también tiene que ver, enlazándolo con lo que comentabas de las empresas familiares, esas empresas que llevan 50 años haciendo lo mismo, que las fundó, o 100, las fundó el padre, las fundó el abuelo, empezó él trabajando en un taller, empezó a crecer, ahora tienen 20, 30, 40 trabajadores y llevan haciendo lo mismo toda la vida y tienen un problema o de sucesión o de adaptación al cambio. Y creo que aquí tienes mucho encaje con estos search funds de lo que estábamos hablando, ¿no? Yo estoy obsesionado con este tema hasta el punto de que me voy a ir a Washington para montar esta cátedra que ya existía como cátedra de empresa familiar, pero yo le quiero meter la pata de emprendimiento porque lo he visto clarísimo, pero igual es una obsesión que una obcecación. Pero creo que la empresa familiar o cambia o muere. O cambia o muere. Y la manera de cambiar hay varias formas, voluntaria o involuntariamente. O sea, porque tú quieres cambiar y te convences de que hay que cambiar, o no quieres cambiar, te cambia el mercado y te deja fuera del mercado. De hecho, hay muchos ejemplos de esto. La empresa familiar, sobre todo la pequeña, que es la que tiene más riesgo de fracaso, porque normalmente la consolidada ya tiene una atracción, tiene una recurrencia de ventas, pero la pequeña tiene que adaptarse a la novedad, a lo que hay Entonces, esa gestión del cambio, que también es un tema apasionante, tiene que viene por la cultura, viene por la formación, como siempre, ¿no? Pero esa cultura a veces hay que forzarla un poco, ¿no? Y es verdad que hay un cambio generacional. Estamos todos viviendo un cambio generacional. Hay generaciones que no se adaptan al cambio y otras que se adaptan mucho más rápido que incluso que yo ya. O sea, mis estudiantes, este año, por ejemplo, en algún trabajo final de grado que me han hecho en la asignatura de emprendimiento, me han desboinado de un alumno que ha creado una propia plataforma con TikTok y redes sociales para asesorar a gente a desarrollar personal branding, que ha sido espectacular, ¿no? Uno de los proyectos que he visto, y además autoempleo. O sea, no hace falta, no buscaba ni siquiera inversión. Yo decía, ¿pero cuándo buscas la inversión? No. Esto se va generando y la gente está buscando también muchas formas de eso. Se combina, por un lado, esa gente innovadora con mucha gente que también está saliendo de la universidad, que no encuentra trabajo, porque está buscando un trabajo, está buscando la estabilidad. Y a mí eso me preocupa, porque veo una diferencia social muy importante entre me preocupan los jóvenes, porque a veces yo diría que muchos jóvenes no tendrían que estudiar en la universidad. Hay mucha gente que su sitio sería trabajar directamente en el campo, ¿no? En el campo no físicamente, sino en el mercado, ¿no? Y coger la experiencia y ver si realmente ahí hay una adaptación o no, y después de la experiencia me voy a formar. Es que eso es una ruptura total con el modelo de hoy en día, ¿no? O sea, tú
cuando acabas la educación secundaria, todo lo que no sea ir a la universidad tiene un sabor a fracaso, ¿no? Pues yo ahora estoy viendo un Es caso un- cercano, muy cercano, y creo que es un error. A veces somos los propios padres los que no somos conscientes del cambio que está viendo la sociedad, que la sociedad está cambiando y no demanda, perdón, yo creo mucho en los intelectuales, pero no demanda tanto intelectual y necesita más trabajadores de campo, ¿no? Y a veces la universidad, en teoría, esto me voy a remontar a los orígenes de la universidad, era muy selectiva en el sentido de que era muy intelectual, era muy filosófica, ¿no? Eran que hace falta, hace grandes pensadores, grandes filósofos, pero eso era la universidad. De hecho, la Universidad Politécnica de Valencia, yo siempre me meto con los ingenieros, que eran escuelas de formación superior, ¿no? Eran la EPSA, no eran escuelas de formación profesional superior, ¿no? Pero no eran universidades. La universidad era solo para los intelectuales de la sociedad, ¿no? Los que formaban a las grandes mentes. Y lo práctico eran las escuelas de formación profesional, ¿no? Y eso, por todos ser universitarios, hemos perdido esa diferenciación que había tan importante entre el razonamiento, el pensamiento profundo y la práctica. Y yo creo que es muy importante que haya pensamiento profundo, pero en este caso ahora mismo lo que el mercado demanda no es un tío que sepa ecuaciones diferenciales o econometría, que está muy bien econometría. Mis compañeros de econometría me van a rajar en la universidad, pero a veces el mercado te está pidiendo otras cosas, ¿no? Igual hace falta un poco menos de universidad y más de empresa, ¿no? de trabajo en la empresa. Porque a esta gente, no ya la que está en la universidad, sino retomando el tema de nuevo de empresas familiares, ¿tú qué les recomendarías a esta empresa que, como bien has comentado, que igual que le pasa a la universidad, que se queda, digamos, fuera de juego con las nuevas tecnologías, con los cambios, toda esta gente que lo que quiere es un trabajo y estabilidad? Spoiler, aunque tengas un trabajo fijo, no quiere decir que vayas a tenerlo para toda la vida, no eres funcionario, sí. Lo siento, esto hoy en día es así, la gente cambia mucho de trabajo porque si la empresa muere, su trabajo también, no hay una solución para eso. A esta gente que tiene estas empresas familiares de largo plazo, tal, que tienen problemas de sucesión o que tienen problemas de adaptación al mercado, ¿cuáles pueden ser las soluciones? ¿Cómo podemos hacer que todas estas empresas familiares, que sí que yo conozco a varias, que es lo que yo digo, casi venden por castigo, ¿no? Porque el abuelo lo hizo tan bien o el padre lo hizo tan bien, construyó una red de clientes tan buena, un producto tan adaptado que venden aunque se gestionen mal, ¿no? ¿Qué les recomendarías a todas estas empresas? A mí me viene a la cabeza la profesionalización. O sea, la profesionalización de la gestión de la empresa. Por eso existe una carrera de dirección de empresas, porque una cosa es liderar, una cosa es dirigir, otra cosa es liderar. Entonces, la dirección se estudia. La dirección de empresas se estudia, hay una formación necesaria para eso. Pero luego hay un tema que es liderazgo, que a veces existe, a veces no, en la empresa familiar. Puede haber generaciones que exista ese liderazgo emprendedor o ese liderazgo empresarial, pero no necesariamente la siguiente generación tiene que tener ese liderazgo empresarial. Igual la siguiente generación no tiene ese talento emprendedor y puede ser muy buen gestor, pero no líder. Entonces, yo creo que a veces cuando no se da esa sucesión, pues a veces sí que se da, a veces sí que tienes generaciones sucesivas de grandes directivos, pero eso es muy excepcional. Eso es muy excepcional. Lo normal es que haya gente que tenga capacidad para dirigir, y esa diferenciación entre gestión y propiedad, que a veces la empresa familiar no acaba de entender, es fundamental. O sea, una cosa es la propiedad, que tiene sus dividendos por propiedad, y otra cosa es la gestión, que no necesariamente tiene que ser la familia propietaria el gestor de esa propiedad. Entonces, eso a la empresa familiar a veces, especialmente a las generaciones mayores, les cuesta muchísimo dar ese paso. Correcto. De profesionalizar la gestión cuando no tienes, a veces sí que la tienes y fantástico, ojalá. En nuestro caso tenemos la familia que tiene la capacidad para hacerlo, pero a veces no, o a veces no hay la voluntad, no es la capacidad, es la voluntad de seguir en la gestión de la empresa familiar, pues profesionalizarla. Y a veces la familia sigue teniendo una percepción de que perdemos, es que nadie lo puede hacer mejor que futanito, ¿no? Que tu hermano o tu hermana, ¿no? Y a veces eso no es verdad, porque no lo has probado. Primero porque no lo has probado. Has probado una gestión profesional de la empresa. Eso significa, lógicamente, una serie de condiciones, de requerimientos legales y de auditorías y de control financiero, que igual el problema es que la empresa todavía no está dispuesta a adaptarse, ¿no? Del modelo antiguo de gestión. Y es la manera de crecer, ¿no? Las empresas que han crecido, familiares o no,
siempre, el otro día estábamos en una comida, si se ponía el ejemplo de los dos ejemplos, ¿no? Sin meterme en mucho fregado, ¿no? De Amancio Ortega y de Juan Roch, ¿no? Son dos ejemplos de empresas familiares muy diferentes, ¿no? Una cotiza en mercados financieros, la otra no cotiza. Una ha hecho la sucesión, el otro todavía no ha hecho la sucesión, pero ya veremos cuando venga la sucesión. Son modelos muy, muy personalistas de gestión. Creo que en este caso, aunque Juan Roch está haciendo una labor fantástica por la parte de formación precisamente en estos temas para emprendedores y para empresas familiares, en el caso de Amancio Ortega, pues ha metido una gestión profesional, Pablo Isla, ¿no? Como consejero delegado durante mucho. Ahora está la hija, gestionando, lo está haciendo muy bien, por cierto. Pero bueno, también tienes que ver el momento en que puedes hacer esa transición a la familia o no. Ahí Amancio Ortega me parece que fue un ejemplo de gestión de delegar, ¿no? En un directivo profesional que no sé si la gente sabe que iba a ser el director general del Banco Popular. Estaba en la terna que luego fue Ángel Ron y mira cómo ha acabado el Banco Popular. O sea, ahí se equivocaron, tenía que haber fichado a Pablo Isla. Pero bueno. Bueno, igual ya no había nada que hacer, ¿eh? Bueno, puede ser. Pero eso fue en el momento inicial, cuando Luis Valls dejó el Banco Popular. En la terna que tenía para la sucesión de Luis Valls, que fue el fundador, otro caso de ejemplo de empresa familiar, hermanos, tenía esas dos alternativas, entre Ángel Ron y Pablo Isla. Y eligieron a Ángel Ron. Y Pablo Isla se fue con Inditex. Bueno, es que también hay cosas que no ayudan, ¿no? O sea, desde luego la mentalidad, la forma de verlo es absoluta, pero el capital social de una empresa, por ejemplo, es una magnitud muy granítica. Entrar y salir del capital social, o sea, intentar hacer realidad eso que sale en las series americanas y en las películas de ahora eres socio, ahora ya no eres socio. Aquí eso es una verdadera complicación. Fiscal, legal. Sí. No, la legislación española en ese sentido es muy, muy aseguradora no del día del capital, sino más bien del trabajador, ¿no? En general, que está muy bien porque da mucha seguridad, pero de cara a la sucesión ahora también depende de las legislaciones de cada comunidad autónoma, son diferentes, hay unas mejores que otras en estos tipos. Ahora están cambiando, gracias a Dios, pero no facilitan. A veces tienes que generar un grupo holding para poder hacer una sucesión y que las participaciones de la sociedad familiar sigan manteniéndose en la familia. Pero bueno, luego si miramos a nivel ya macro, no micro, yo sí que hace poco estaba en un congreso en Italia del STEP Global Family Consortium, que es el consorcio de empresas familiares más importante del mundo. Hay más de 2.500 empresas familiares y académicos en ese consorcio y hacen investigaciones espectaculares, ¿no? Pero combinan bastante bien, bueno, lo decía porque quizá tenemos que flexibilizar un poco, combinar la teoría con la práctica mejor, ¿no? Se están haciendo cosas muy buenas, pero la legislación creo que podemos avanzar un poco aquí, en este tema de facilitar, eliminar la burocracia. Yo, sobre todo, quitaría burocracia, papeleos, ¿no? Ahora, por ejemplo, también en Estados Unidos tienen su burocracia, su papeleo. Ahora está habiendo bastante lobby, bastante think tank en Washington, precisamente. De hecho, yo estoy en una comisión que participan los dos partidos, el republicano y el demócrata, para fomentar políticas a favor de la empresa familiar. Y aunque allí es un país y una economía mucho más liberalizada que aquí, también tiene sus burocracias y sus problemas fiscales, como aquí, ¿no? Y la mayoría de las quejas vienen por ahí, por parte de regulación y por parte de fiscalidad, ¿no? De intentar reducir la fiscalidad y reducir la regulación que afecta a la empresa familiar. Y especialmente en el momento de sucesión y transición, ¿no? Que eso, luego aquí tenemos una diversidad entre comunidades autónomas que perjudica mucho a unos y a otros, ¿no? Y eso a mí no me parece tampoco que sea algo justo, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. No, sí, es verdad que aquí la burocracia, pasar por notarios, por registro mercantil, es algo en lo que podríamos entrar, pero igual nos metemos en mucho barro porque al registro mercantil pagas por inscribir, pero también pagas por sacarlo inscrito. O sea, sí, es el negocio perfecto, ¿no? Sí. Pero bueno, eso sería un tema. Entonces, ¿qué plantearías como potenciales mejoras para que estas empresas familiares se profesionalicen, además del hecho de los search funds, sobre todo que animarías a estos empresarios a diversificar, a dejar entrar a gente? Yo animaría a los... yo tengo, perdonad que estoy haciendo un poco autocita, pero tengo un paper que se titula Cómo pasar de una empresa o de una familia empresaria tradicional a un family office a través del modelo de search funds. Esa idea de en medio del family office veo que viene para quedarse.
están apareciendo cada vez más. Además, no solamente es una cosa mía, sino que varios académicos... Family Office, un poquito por la gente que no nos entienda. Claro, Family Office es complejo, no tiene una única definición de lo que es un Family Office. Ahí recomiendo muchas lecturas, pero sí que, por resumir, puede haber dos tipos de Family Office. El Family Office que gestiona su propio patrimonio familiar, o sea, es un Family Office para una familia que tiene un gran patrimonio y crea una empresa o un equipo que gestiona su patrimonio. Diversifica, invierte, hace toda la gestión del grupo familiar. Y luego el otro concepto de Family Office que sería como generar una estructura patrimonial paralela a la de la empresa familiar en la que yo desde aquí gestiono mi patrimonio y diferencio la propiedad de la gestión de la empresa familiar. Se diferencia una cosa que creo que es importante, que muchas empresas han fracasado, no voy a decir nombres, pero estoy pensando en algunas empresas que se han ido a la quiebra por no diferenciar lo que es el patrimonio familiar de lo que es la gestión de la empresa familiar. El riesgo que contábamos antes, ¿no? Todos los huevos en la misma cesta. Porque está todo mezclado. Entonces, si tú separas el patrimonio familiar en una family office, vamos a llamarlo así, que se gestiona de manera independiente de la empresa familiar. La empresa familiar tiene su gestión independiente y el family office gestiona el patrimonio familiar. Y luego están los multifamily office, ¿vale? Que eso es otro concepto que ya es un equipo de profesionales con distintas áreas, sean legales, corporate finance, de financieros, gestoría, auditoría, contabilidad, que gestionan a empresas familiares no tanto su patrimonio. ¿Vale? Entonces son externos, ya no son internos. El family office tradicional es el origen, que no hay tantos en España, grandes, son de grandes familias, que todos conocemos, que no vamos a mencionar, ¿no? Pero tienen su propio family office que gestionan. Pero el concepto que yo tengo de family office es algo más rudimentario, es como diversificar la empresa familiar, es crear una entidad diferente, una sociedad diferente para gestionar el patrimonio familiar, separándolo de la empresa familiar y que puede estar gestionado por la propia familia. La propia familia puede dedicar a un miembro de la familia a gestionar el family office de la familia y se dedica a eso, pero no se mete en la gestión de la empresa familiar. O sea, gestiona el patrimonio familiar, pues lo va invirtiendo como considera, lógicamente reportando a la empresa familiar. Y una cosa también que sale en el último estudio, no sé cuánto tiempo tenemos. Sí, tenemos 5 minutos. Estabas explicando lo del paper, de cómo pasar de una empresa familiar o de una familia empresaria a un family office. Sí. Te hemos dejado ahí. No, una cosa que creo que no en los últimos estudios de este proyecto en el que estamos colaborando, dice que el 85% de las empresas familiares tienen consejo de administración. O sea, la mayoría de pero no todas. No todas las empresas familiares tienen un consejo de administración profesional. Pero solamente un 25-30% tienen consejo de familia. Y ahora me preguntaréis, ¿qué es un consejo de familia? Pues un consejo de familia es un consejo formal en un protocolo familiar donde se establece que 1, 2, 3, 4 veces al año se va a reunir todos los miembros de la familia empresaria para reportar. La empresa familiar va a reportar a la familia el estado de cómo está la cuestión. El estado de la cuestión, el balance de cuentas, etc. O sea, una explicación general para que todo el mundo pueda entender de cómo va la empresa familiar o el patrimonio familiar, ¿no? Y en ese consejo de familia se les informa, la gente opina, pero no decide. Decide el consejo de administración, lógicamente, ¿no? Es un órgano consultivo. Es un órgano consultivo, pero que sí que puede ayudar para la transición generacional y sobre todo las nuevas generaciones ir incorporándolas poco a poco en distintas funciones de la empresa familiar o no, que puedan gestionar. Y eso me parece que es una manera de profesionalizar mucha empresa familiar que no tiene este tipo de órganos, o bien porque no son suficientemente grandes para tenerlos de manera profesional, o bien porque no quieren hacerlo, ¿no? Pero... Genial. Y estabas hablando antes de que te cortase con lo del Family Office, del paper en el que cómo pasar de una empresa... Yo creo que el modelo de Search Fund, que yo creo que es una manera muy interesante de empezar a crear ese Family Office para gestionar patrimonio familiar y una manera de diversificación, porque, por ejemplo, yo estoy viendo en nuestro caso de los inversores, la mayoría de los inversores son Family Office en Search Funds. Claro, son gente que tiene ese acceso a esa información que... Por eso me gusta la divulgación y darlo a conocer porque la gente no lo sabe, que tiene unos retornos espectaculares, porque la probabilidad de éxito del Search Fund en la adquisición es de un 66%, comparado con la inversión en una startup que tienes un 80% de fracaso, y luego post-adquisición la probabilidad de éxito es un 75%. Claro. Post-adquisición, con lo cual me parece una manera de diversificar bastante inteligente para una empresa familiar, creando ese Family Office y que ese Family Office invierta en Search Funds.
que dependiendo de la capacidad de cada family office podrá invertir más o menos. Pero bueno, hay grandes familias que ya lo están haciendo en España y creo que es importante que la gente lo sepa, ¿no? que existe esa posibilidad. Genial, Paco. Bueno, ya nos están diciendo que se cumple nuestro tiempo aquí. De verdad, muchas gracias, Pablo, por estar aquí. Gracias, Paco, por compartir toda la sabiduría con nosotros. Gracias a todos los que estáis aquí, a los que nos estáis viendo, a los que nos escucháis. Y este es el último episodio de la temporada, así que nos vemos en septiembre. Pasad buen verano. Hasta luego. Chao. Hasta luego.